Y hoy estaré conversando sobre las monedas de error de capa faltante, que en inglés le dicen missing glad layer. También daré pocos precios sobre algunas monedas. Recuerden que el valor dependerá de varios factores, en especial su grado o condición, o si están certificados. También les menciono que a medida que vea el video, les estaré mostrando diferentes monedas con este tipo de error, ya sea el error parcial o completo en las monedas, para que puedan tener un mejor entendimiento de qué próximamente voy a estar hablando. Sobre este tipo de error, les tengo que decir que a partir de 1965, la acuñación revestida reemplazó gran parte de la acuñación de metales preciosos en circulación que había estado en producción desde que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Filadelfia acuñó monedas por primera vez en 1792. Tal cambio ocurrió primero con monedas de 10 centavos, los de 25 centavos, medio dólar, hasta las monedas de dólar y siguieron en 1971. Teniendo este punto en consideración, seguimos con el tema sobre el error de la capa revestida faltante. Veamos esta imagen donde esta moneda del 2011 Kennedy Half Dollar, le falta la capa de revestimiento en el lado anverso de la moneda que faltaba antes de ser acuñada. La moneda revela cobre en su anverso, en su lado anverso, pero tiene la capa exterior normal de níquel en el reverso. De hecho, las monedas de medio dólar que les faltan la capa revestida son escasos. Así es que van a ser muy buscados. Y para que usted entienda mejor sobre la capa de revestimiento faltante, es una moneda a la que le falta una de sus capas de material metálico exterior de níquel en el núcleo de cobre. Y bueno, como resultado, la típica moneda con capa revestida faltante pues será de cobre por un lado y de níquel por el otro. También pesará aproximadamente un 15% menos que una moneda normal. Bueno, esto es aproximado. Hay capas revestidas faltantes completas y hasta parciales o dobles. Y cada tipo representa la cantidad de capas revestidas que faltan. Comienzan con la tira de planchet, que se fabrica uniendo una capa exterior de níquel a ambos lados de una capa interior de cobre para formar la tira de planchet. Este metal unido es, bueno, es un análogo, es como si fuera un sándwich de mortadella con las dos rebanadas de pan que sirven como capas de níquel y la mortadella como una capa interior de cobre. Bueno, esto es un ejemplo. Entonces las capas de níquel están unidas a la capa de cobre y formarán una unión segura si se hace correctamente. A veces la capa no se adhiere correctamente y la capa exterior de níquel no se adhiere a la capa de cobre. Si esto ocurre, entonces cuando los espacios en blanco se perforan fuera de la tira de planche, pues entonces las áreas de la tira con níquel adherido incorrectamente al cobre se separará y el resultado será un espacio en blanco sin una capa revestida en un lado. Bueno, más tarde, cuando se acuña este espacio en blanco, la moneda tendrá un error de capa revestido faltante, con un lado de cobre y el otro lado de níquel, o muchas veces está completamente de cobre, cuando se suponía que fuera todo de níquel. Otra forma en que pueden ocurrir el error es si una de las tiras de níquel es más corta que la otra capa de cobre y níquel. Cuando las capas se unen para formar una tira plana,
el extremo de la tira habrá expuesto el cobre en la medida en la que la capa de níquel era corta. Cuando se tira, se introducen en una prensa de corte y se perforan los espacios en blanco y el área corta dará como resultado que a los espacios en blanco le falte una capa de revestimiento, bueno, así como probablemente algunas capas de revestimiento que falten parcialmente. Bueno, donde el níquel y el cobre se encuentran y se producirán las capas de revestimiento que faltan parcialmente. Si queda parte de la capa de níquel, entonces la moneda se denomina capa revestida faltante parcial. Por ejemplo, faltan el 25% de este último, entonces la moneda se describe como una capa revestida faltante parcial de 25%. Otro tipo de capa de revestimiento faltante doble, que es una moneda a la que le faltan las capas de revestimiento en el lado anverso y reverso de la moneda. Y solo queda el núcleo de cobre. Y dicha moneda será de cobre y pesará aproximadamente un 30% menos que una moneda normal de su tipo. Ahora, estos errores venden entre $1,000 a $5,000. Bueno, obviamente según la rareza y la condición, el grado de la moneda en particular. Las capas revestidas que faltan son comunes en todas las denominaciones de moneda. Veamos esta otra imagen de la moneda de 1995 de Washington Quarter sin capa revestida. Ambas monedas están fechadas de 1995D. A una le falta la capa de revestimiento en el lado anverso de la moneda y la otra le falta la capa de revestimiento en el lado reverso de la moneda. Es completamente aleatorio si falta una capa revestida en el anverso o reverso de una moneda porque el planchet, el que le falta la capa. Y es una casualidad si el planchet se introduce en una prensa de acuñación en el lado de cobre hacia arriba o hacia abajo en la cámara de golpe, que los coleccionistas buscan y desean adquirir las monedas que tienen este tipo de error. Pero el del programa del American the Beautiful, que son mucho más deseables con el lado reverso temático del estado o del parque al que le falta la capa revestida, ya que el reverso vale a menudo, según los especialistas, de 5 a 10 veces más que el lado anverso, pero le estoy hablando de ese programa American the Beautiful. Veamos esta moneda del 2005 de Roosevelt Dime. Le falta una capa revertida parcial con aproximadamente el 70% de la capa revestida faltante. Y la moneda de 10 centavos de Roosevelt son relativamente comunes en capas revestidas faltantes parciales. Los animo a que busquen más información en los libros y sitios web numismáticos. Bueno, para los curiosos, los que desean leer más sobre estos errores de capa faltante. Los precios pueden variar, recuerden esto, dependiendo de varios factores y sobre todo por la demanda de los coleccionistas y sus preferencias y obviamente su grado. Espero que este video haya sido instructivo y si le gustó, pues apreciaría un dedito arriba, un like, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.